Ahora, aquí tenemos diferentes tipos de pernos. En la parte superior, en la figura 8-9, tenemos el perno más común, que es el perno de cabeza hexagonal. En la gran mayoría de aplicaciones estructurales, este es el más utilizado, el cabeza hexagonal. En la parte de abajo tenemos diferentes cabezas que son muy utilizadas. Por ejemplo, aquí en la figura A tenemos una cabeza para un desarmador plano. ¿Ok? Y esta cabeza es cilíndrica ranurada. En el inciso B tenemos otro perno que nos sirve para un desarmador plano. La diferencia con el A es que aquí tenemos un avellanado, como una cabeza avellanada. Esto nos sirve para que cuando en la pieza que vayamos a sujetar, tenemos que hacerle un avellanado para que la cabeza quede al ras de la superficie. Mientras que el A y el C van a sobresalir de la pieza que se va a unir. Entonces, todo esto depende pues de la aplicación que vayamos a realizar. Si no nos importa que el perno quede por arriba de la placa, utilizamos la opción A o la opción C. Pero si queremos que quede al filo o al ras de la placa, entonces utilizamos la opción B. Y en el caso del el perno C, vemos que aquí tenemos una cabeza donde tenemos una cabeza hexagonal. Y en la cabeza del perno del inciso C, vean que podemos utilizar una llave Allen. Aquí tenemos en esta diapositiva, en la figura 8-11, tenemos los diferentes tipos de cabeza, pero en tornillos. Repito, a diferencia del perno, el tornillo, toda su longitud está roscada. En el inciso A tenemos cabeza redonda. Y la forma en cómo vamos a girar ese tornillo es a través de un desarmador plano. Aquí tenemos una cabeza plana. De igual manera, el desarmador que se va a utilizar es un plano. Tenemos una cabeza cilíndrica ranurada. Tenemos una cabeza ovalada. Vean que esta cabeza ovalada es diferente a la plana. Aquí en la parte de arriba tenemos aquí como una especie de una circunferencia. Entonces la aplicación pues va a depender cuál va a ser el tipo de tornillo a utilizar. Si es cabeza plana, ovalada, cilíndrica ranurada o cabeza redonda, etc. En el inciso E tenemos una cabeza estructural. En el inciso F, una cabeza de sujeción. En el inciso G, una cabeza hexagonal recortada. Y en el inciso H, una cabeza hexagonal recalcada. ¿Ok? Repito, aquí el tipo de tornillo que vayamos a utilizar va a depender de la aplicación. Y las tuercas que utilizamos para los diferentes pernos se pueden visualizar en la figura 8-12. Repito, el más común es la tuerca hexagonal. Aquí tenemos el inciso A, la vista general, vista superior de esa tuerca hexagonal. En el inciso B tenemos una tuerca que ya tiene integrada la arandela. Esto es para evitar la concentración de esfuerzos. Y así sucesivamente.
Ahora, el perno está hecho por lo general de un material dúctil. La organización que define, como les comentaba hace un momento, la calidad de los aceros y las características mecánicas de los diferentes aceros que se utilizan en pernos es la norma SAE, la norma ASTM y la norma ISO. Entonces, estas organizaciones pues, van a definir, repito, la calidad de los aceros a utilizar. Y para ello tenemos diferentes tablas. En este caso, la tabla 810 nos especifica los materiales de acero que se utilizan en los pernos, pero en el sistema inglés. Entonces, vean, si utilizamos aceros en pernos que van desde 1/4 a 1,5 de pulgada, entonces el material que se utiliza para construirlos son aceros de bajo carbono. Y aquí tenemos la resistencia de prueba de ese acero, que son 33 kPsi, la resistencia a la fractura, que son 60 kPsi, y la resistencia a la afluencia, que son 36 kPsi. Entonces, físicamente, si nosotros tomamos un perno y vemos la marca que tiene en la cabeza, si no hay ninguna marca, entonces el acero es un A307, de forma directa. Ahora, si el material es un acero A325 tipo 1, entonces el material es un acero ya no de bajo carbono, sino de medio carbono, y las propiedades templado y revenido, o sea, es un acero de medio carbono con un tratamiento térmico que es templado y revenido, y las características mecánicas, pues vean que aumentan, son más resistentes. Si los pernos es de 1,5 a 1 pulgada, aquí tenemos la resistencia de prueba, la resistencia última a la tensión y a la afluencia. Pero si los pernos son de diámetros de 1/1/8 a 1,5, entonces aquí podemos ver los valores de resistencia a la prueba, última a la tensión y de afluencia. Y si físicamente vemos la cabeza de ese perno, pues aquí nos va a indicar el A325. Pero vean, el A325 va a tener marcas separadas de forma simétrica. Porque también tenemos un material A325, pero tipo 2. Entonces, el material va a seguir siendo templado y revenido, pero va a ser un acero martensítico de bajo carbono. Y físicamente va a decir A325, pero las marcas ya no van a estar separadas de forma uniforme, sino van a estar las tres marcas en la parte superior. Entonces yo automáticamente cuando vea eso, A325, con las tres marcas juntas, yo voy a saber que es del tipo 2 y no del tipo 1. Y aquí tenemos las diferentes propiedades de ese acero. Continuamos. Y vean, tenemos un tercer tipo, A325. Y físicamente en el perno vamos a ver en la cabeza el puro o la pura nomenclatura. Si no tiene marcas, quiere decir que es un tipo 3. Un acero no temperizado, templado y revenido. Y así sucesivamente con los diferentes materiales de aceros para pernos en el sistema inglés. Si nos vamos al sistema métrico, perdón, si nos vamos, en lugar de utilizar aceros bajo la norma ASTM y utilizamos aceros SAE para pernos, vamos a tener aquí diferentes grados, desde el grado 1 hasta el 8.2.
Si yo tengo un acero grado 1, el intervalo de tamaños de pernos son de 1/4 a 1,5. Y aquí tenemos los valores de propiedades mecánicas para ese grado 1. Y ese es un acero de bajo o medio carbono. Y en la cabeza del perno, pues aquí no tenemos ninguna marca. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y asegurarnos que nos están dando el grado 1, el grado 2 o el grado 4. El grado 2 también es un acero de bajo o medio carbono, pero tiene un tratamiento térmico. ¿Ok? ¿Por qué decimos que tiene un tratamiento térmico? Porque si tenemos unas propiedades más altas que el grado 1, entonces aparte de ser acero de bajo o medio carbono, sí o sí debe tener un tratamiento térmico para aumentar las propiedades de ese acero. Y el grado 4, vean que es un acero de medio carbono estirado en frío. Y las propiedades mecánicas son todavía aún mayores. ¿Ok? Entonces, con un mismo diámetro de perno, si yo utilizo un grado 4, voy a tener mucha mayor capacidad de carga que un grado SAE 1 del mismo tamaño. Y ahora vean, ya en el grado 5 ya aparecen marcas en la cabeza del perno que me va a dar una indicación física del tipo de material que estoy utilizando. Vean, si es un grado 5, es un acero de medio carbono, templado y revenido. Y tenemos 3 marcas que distanciadas de forma eh, están distanciadas de forma uniforme. Si tenemos un acero 5.2, entonces las 3 marcas van a estar en la parte superior. Y este va a ser un acero martensítico de bajo carbono, templado y revenido. Si yo tengo un grado 7, vean que yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 marcas separadas de forma uniforme. Si yo tengo un acero grado 8, ahora voy a tener 6 marcas separadas de forma uniforme. Y si yo tengo el 8.2, voy a tener las mismas 6 marcas, pero todas en la parte superior. Entonces, ¿qué podemos deducir? Si yo veo 3 marcas separadas de forma uniforme, le sumo 2 y ese va a ser el grado 5. Si yo tengo 3 marcas en la parte superior, le sumo 2 y es 5. Pero como están las 3 marcas en la parte superior, va a ser 0.2. Le agregamos el 0.2. Si yo tengo 5 marcas más 2, ese va a ser el grado 7 del perno. Si yo tengo 6 marcas separadas de forma uniforme más 2, el grado es 8. Si yo tengo 6 marcas más 2 es 8, pero como están todas en la parte de arriba, las 6 marcas, entonces es 0.2. Entonces de esa manera yo puedo identificar de manera rápida cuál va a ser el material de los pernos SAE, pero en el sistema inglés. Y aquí tenemos en la tabla 8.11 los tipos de aceros, pero para pernos métricos. Y aquí no hay pierde, ¿ok? Aquí no hay pierde. Si el material es un material 4.6 o es un acero 4.6, en la marca de la cabeza va a aparecer el 4.6 y es un acero de bajo o medio carbono. Si el material es un 4.8,
Entonces va a ser también un acero de bajo o medio carbono con un cierto tratamiento térmico y físicamente en la cabeza del perno voy a ver 4.8. Pasa lo mismo con el 5.8, es un acero de bajo o medio carbono. Aquí tenemos todavía más un tratamiento térmico y en la marca del perno aparece el 5.8. Ya en el 8.8 ya cambia el tipo de material. Es un acero de medio carbono, pero aquí es un templado y revenido. Y en la marca de la cabeza tenemos el 8.8. Y así sucesivamente. Vean, aquí tenemos en esta lámina el esfuerzo de tensión en el perno. Vean que aquí aparece en el esfuerzo en el perno. Vean que aparecen diferentes nomenclaturas. C es la constante de rigidez de la unión. P es la carga externa que vamos a aplicarle a la unión. Y el AT, esta área, va a depender del tamaño del perno y también va a depender si es de serie fina o de serie gruesa. ¿Ok? Entonces, este primer término que tenemos aquí va a ser el esfuerzo que se va a provocar por la fuerza exterior en la unión. Y ese segundo término va a ser el esfuerzo que se va a producir por la fuerza de amarre. Entonces, repito, antes de que nosotros apliquemos una carga externa a la unión, tenemos que sujetar las piezas. Y esa sujeción es por la fuerza de amarre FI. Entonces, esa fuerza de amarre va a producir un esfuerzo de amarre en el perno. Y con esa fuerza, ahora sí, la unión está perfectamente rígida, está perfectamente unida. Y ya estamos en la posibilidad de aplicar un esfuerzo exterior, producto de la carga externa P. ¿Ok? Entonces, todo este esfuerzo que tenemos aquí en el perno, para que no provoque falla, se va a comparar contra el esfuerzo de prueba del perno que aparecen en las tablas anteriores. No lo vamos a comparar ni contra el SUT, que es el esfuerzo último de la tensión, ni tampoco contra el esfuerzo de la flexión. Lo vamos a comparar contra el esfuerzo de prueba de ese perno. Si despejamos y aplicamos un factor de seguridad, entonces para nosotros la ecuación que nos va a servir para definir si la unión o en este caso el perno es seguro va a ser esta ecuación. Entonces este valor de n es similar a un factor de seguridad, pero aquí en el diseño de pernos se le va a conocer como un factor de carga. Y la explicación es muy similar a la parte del factor de seguridad cuando diseñamos piezas mecánicas. ¿A qué me refiero? Si el factor de carga es mayor a 1, decimos que el perno es seguro para resistir esa carga. Pero si el factor de carga es menor a 1, entonces decimos que el perno no va a ser seguro para resistir la carga externa en la unión. Entonces, uno de los parámetros que aparecen en la ecuación del factor de carga es la constante de rigidez, C. Y esta constante de rigidez C va a estar en función de la rigidez del perno o tornillo. Y también va a estar en función
de la rigidez de las placas a unir, que es el valor de Km. Tenemos un procedimiento para calcular Kb y otro procedimiento para calcular Km. Para calcular Km tenemos que seguir este procedimiento que empieza aquí hasta llegar a aplicar estas ecuaciones. Entonces vean, si tenemos un perno, que es aquí la imagen número 1, vamos a aplicar un cierto procedimiento. Si en la unión vamos a aplicar un tornillo, entonces vamos a aplicar otro procedimiento. Pero aquí lo interesante es la nomenclatura. Nos vamos a enfocar en la nomenclatura de una unión sujeta con pernos, que es el número 1. La L mayúscula va a ser la longitud total del perno. La L minúscula nos va a decir la longitud de agarre del perno. Esa longitud va a incluir las dos placas y aquí en este caso va a incluir la arandela. En otras palabras, la L minúscula, que es la longitud de agarre, va a ser la distancia que haya desde la base de la cabeza del perno hasta la base de la tuerca. Esa va a ser la longitud de agarre. L mayúscula T va a ser la longitud total de la parte roscada del perno. LD minúscula va a ser la longitud total del perno, pero de la parte no roscada. LT minúscula va a ser la longitud de agarre, o más bien va a ser la longitud roscada en la sección de la longitud de agarre. ¿Ok? El valor H que tenemos en la parte de arriba va a ser el espesor de la tuerca. Y este valor T que tenemos aquí va a ser el espesor de la arandela. Todos esos parámetros se van a requerir para encontrar el valor KB del perno. Y esa ecuación es la que tenemos aquí abajo que vamos a aplicar al final de este proceso. En un ejemplo que vamos a ver posterior, nos vamos a enfocar de manera muy puntual a enseñarles a cómo calcular la rigidez del perno para después meterla a la constante de rigidez de la unión y después conocer el esfuerzo en el perno y por último encontrar el factor de carga. Ahora, la nomenclatura que tenemos aquí en un tornillo ahora va a ser diferente. Vean, aquí tenemos la longitud total del tornillo. Y esa longitud del tornillo, vean que aquí termina. En esta parte de aquí termina. Sin embargo, la segunda pieza comentábamos que con un machuelo íbamos a generar la rosca para que se introdujera el tornillo. Entonces, esa rosca de la pieza número 2, pues incluye toda la pieza en este caso. ¿Ok? Aquí tenemos T2, que es el espesor de la pieza 2. T1 es el espesor de la pieza 1. Sabiendo que por lo general solamente se va a machuelear la pieza número 2. ¿Ok? LT mayúscula va a ser la longitud roscada total de ese tornillo. Y aquí tenemos una LD, que es la parte no roscada del tornillo, que prácticamente es muy pequeña, ¿no? La L minúscula es la longitud de agarre de un tornillo. Y LT minúscula
va a ser la longitud roscada en la sección del agarre. Ahora, si queremos calcular la rigidez de las piezas a unir, vamos a utilizar esta ecuación. Y aquí las constantes A y B que aparecen en esta ecuación las vamos a calcular con una tabla. ¿Ok? Entonces, esos valores de A y B van a depender del tipo de material de las placas que vamos a unir. ¿Ok? Si por ejemplo vamos a utilizar un acero en las placas, entonces el valor de A es 0.78715 y el valor de B es 0.62873. Si en lugar de acero utilizamos placas de aluminio, entonces los valores de A y B van a sufrir una modificación y aquí están los respectivos valores. Ahora, en la ecuación de esfuerzo aparece el valor de Fi, que es la fuerza de amarre. Entonces, pero vean esto, esta fuerza de amarre también se le conoce como pretensión, una pretensión en el perno. Y fíjense, esta pretensión es el músculo de la unión y su magnitud está determinada por la resistencia del perno. O sea, yo no puedo aplicar una fuerza de amarre arbitraria. Esa fuerza de amarre va a estar en función de la resistencia de prueba del perno. Entonces, entre más resistente sea el perno, la fuerza de amarre que yo desarrolle en la unión va a ser mayor. Y a mayor fuerza de amarre, la unión va a ser más poderosa, va a tener mayor capacidad de carga. La otra, si no se emplea toda la resistencia del perno para desarrollar la fuerza de amarre o la pretensión, se desperdicia dinero y la unión es más débil. ¿Ok? Entonces, ¿para qué meto un perno muy resistente para tener una fuerza de amarre muy grande si voy a utilizar una fuerza de amarre menor a la que puede generarse? Entonces, ahí estoy utilizando material de más excesivo y por lo tanto es dinero perdido porque es más caro ese perno. ¿Ok? Y entre menor sea la fuerza de amarre, pues la unión es más débil. Ahora, si la conexión es no permanente, diciendo no permanente a que los sujetadores o los pernos se van a reutilizar, entonces la fuerza de amarre va a ser 0.75 veces la fuerza de carga de ese perno, sabiendo que la fuerza de carga va a ser la multiplicación del área del perno por la resistencia de prueba del perno. ¿Ok? Sin embargo, si la unión va a ser una unión permanente, es decir, que los pernos ya no se van a reutilizar, entonces la fuerza de amarre va a ser 0.9 por la fuerza de carga del perno. Y eso es lógico. Si yo sé que ya no se van a reutilizar, pues entonces aprovecho la mayor capacidad del material del perno. Si yo sé que van a ser no permanentes o se van a reutilizar esos pernos, le meto menor fuerza de amarre para evitar dañar ese perno. Y aquí tenemos uniones sujetas a tensión o a carga externa. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, vean que aquí tenemos C, que es la constante de rigidez de la unión.
y P viene siendo la fuerza externa. Entonces, si yo multiplico la constante de rigidez de la unión por la fuerza externa, ese valor va a ser la fuerza externa que se va a ir al perno. En otras palabras, si yo multiplico la constante de rigidez de la unión por P, va a ser la parte de la carga P que se va a ir directamente al perno. Entonces, si C tiende a 1, entonces la mayor cantidad de la fuerza externa se va a ir al perno y eso no es deseable. Lo deseable es que la mayor cantidad de la fuerza externa se vaya a las placas. De esa manera protegemos a los pernos. Y vean, PM viene siendo la parte de la carga externa que se va a los elementos que vamos a unir. Y aquí únicamente es 1 menos la rigidez y esta operación la multiplicamos por P. Entonces, esto quiere decir que si nosotros sacamos 1 menos C, va a ser la parte de la carga externa que se va a ir al elemento unido. Entonces, si ya conocemos la fuerza que se desarrolla en el perno y la fuerza que se desarrolla en los elementos que vamos a unir, yo puedo conocer FB, donde FB es la carga resultante en el perno. Y la carga resultante en el perno es la fuerza que tenemos. Y la fuerza resultante en el perno va a ser igual a la parte externa que se va al perno más la fuerza de amarre. ¿Ok? Y la fuerza resultante en el elemento a unir, que es Fm, va a ser igual a la cantidad de la fuerza externa que se va a las placas que vamos a unir, que es Pm, menos la fuerza de amarre. Y por último, tenemos la relación del par de torsión del perno con la tensión del perno. Es lo que decíamos inicialmente. Si yo tengo un torque que voy a aplicar, ese torque se va a convertir en una fuerza de amarre. Entonces, la ecuación que me va a decir la relación entre el torque y la fuerza de amarre va a ser esta que tenemos aquí. El valor K es la condición del perno o la condición que vamos a tener alrededor de la unión. Si el perno es sin recubrimiento o un acabado negro, el valor de K es 0.3. Si el perno es galvanizado, entonces K es 0.2. Si el perno va a ser lubricado, entonces K es 0.18 y así sucesivamente. Fi es la fuerza de amarre, que es la que calculamos anteriormente, y D es el diámetro del perno. Entonces, con esta ecuación, si yo ya sé cuál va a ser la fuerza de amarre y sé cuál va a ser el diámetro del perno y también sé la condición del perno, entonces yo voy a poder definir cuál es el torque que tendríamos que aplicarle al perno con un torquímetro para que la unión quede perfectamente bien sujeta. Y con esto damos por terminada la parte teórica de la unión con sujetadores, ya sea con tornillos y pernos, que es una sujeción no permanente.